Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Bienvenidos amigos, qué gusto saludarles. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y le doy la más cordial bienvenida a De Empresario a Empresario, este espacio que está dedicado para platicar con nuestros amigos empresarios. Y hoy tengo el gusto de saludar y presentar a dos invitados que vamos a estar platicando hoy día del tema de reactivación económica. Permítanme informarles que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. También ponemos a su consideración nuestra vía digital. Escúchanos en el www.radio.anagua.mx. Y si lo prefieres, puede ver la repetición del programa. Búscanos en Spotify como De Empresario a Empresario, o si lo prefieres, suscríbete al canal de YouTube de Radio Náhuac, que ahí podrás encontrar esta entrevista con nuestros amigos empresarios. Así también ponemos a tu consideración dos medios de comunicación. Mándame un mensaje de voz a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, o si lo prefieres, escríbeme un correo empresario@anagua.mx, y con esto vamos a estar en constante comunicación. Así también quiero saludar y agradecer a la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales como en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, a los grupos de WhatsApp que amablemente nos comparten todas sus opiniones. Y sin más, vamos a estar platicando hoy día de reactivación económica. Vamos a saludar y presentar a nuestro amigo, al presidente de Coparmex Puebla, a Rubén Furlock Martínez. Rubén, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Náhuac. Gracias, José Luis, te agradezco mucho la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y un saludo a Claudia también. Muchas gracias, Rubén. También vamos a darle la más cordial bienvenida y a saludar a Claudia López Corral. Ella es presidenta del Consejo Editorial en la revista Defensa Fiscal. Claudia, bienvenida a De Empresario a Empresario y Radio Náhuac. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por el saludo. Muchas gracias, Rubén, que también es mi presidenta del Centro Empresarial Coparmex Puebla, donde tengo el honor de presidir la Comisión Jurídica y de Normatividad. Muchas gracias por ello. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos por estar escuchándonos a través de este programa. Hombre, les agradezco mucho a los dos, teniendo en cuenta que son personas ocupadas y que tienen muchas actividades que hacer, pero es importante que los empresarios tengan una voz, que se escuche, y como gremio aportemos a nuestros pares desde Mérida hasta Mexicali. ¿Qué les parece si iniciamos este bloque hablando de reactivación económica? Pero antes de que entremos al tema, ¿cómo vislumbramos nuestra economía en este reciente iniciado 2022? ¿Cómo terminó? Permítanme aportar unos datos. Según el INEGI, la economía de México, de acuerdo a la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, en 2021, que ya está publicado este reporte, creció en un 5%, esto en el 2021, pero previo, en el año de la pandemia, en 2020, cayó o disminuyó en su PIB en un 8.4%. Esto, a su vez, en 2019, venía de un año de una contracción del 0.2%. Entonces, si Pitágoras no miente y sumamos estos 3 años gubernamentales, pues andamos arribita del menos 3.5, menos 3.6, más o menos, ¿no? Dependiendo de qué estimaciones tengamos. Bajo este panorama, el presidente nos refiere y señala que México para 2022, nuestra economía mexicana va a crecer al 5%. Y pues viendo otros indicadores que ya van saliendo, la primera encuesta del Banco de México señala que el PIB, nuestra economía, para 2022 va a crecer, o la estiman en un 2.27, el Fondo Monetario Internacional 2.8, la encuesta Citibanamex de la semana pasada estima que va a haber un crecimiento de 2.2, y la CEPAL manifiesta que va a ser un 2.9. Yo consulto a mis amigos empresarios, a mi estimado amigo Rubén, a mi estimada amiga Claudia. Rubén, con estas perspectivas económicas, tenemos el potencial, ya sabiendo esto de estas estimaciones de estos organismos, ¿podemos crecer al 5%? No, definitivamente yo creo que no. Yo creo que lo importante de las cifras que vemos, más que el número o el porcentaje,
tiene que ver con la tendencia. Vamos en recuperación, claro, muy lenta, no alcanza para las necesidades del país, no alcanza para lo que estamos buscando, para recuperar los empleos, todo, pero la tendencia es hacia arriba. Definitivamente, si algo nos ha enseñado la historia, es que estos números normalmente tienden a ir a la baja, ¿no? Si nos estamos hablando de un 2.5 a un 2.8 o 2.9% en promedio de lo que estiman los expertos o las organizaciones, quiere decir que estaremos más cerca del 2 que más cerca del 3. Entonces, definitivamente yo no veo que podamos crecer al 5%. Sí creo que hay varios factores que podían ser, entre comillas, esperanzadores, que es la tendencia, ¿no? La recuperación un poco en el empleo. Estamos a niveles previos todavía a 2019, pero estamos recuperando. Entiendo también que es parte un poco del rebote que traemos de la caída tan fuerte. Tenemos ahí un rebote, esperamos que pueda seguir hacia allá, pero esas son la tendencia, es quizás la señal que nosotros como empresarios vemos y nos aferramos a ella. Tenemos que seguir en esa tendencia y tratar de entender que los números son lo que son, y por muchos buenos deseos que tengamos o por muchos números que el presidente a veces presenta de manera muy extraña, no se van a poder cumplir, ¿no? Claudia. Coincido. Honestamente no creo que lleguemos a un crecimiento al 5%. Efectivamente, la experiencia nos ha indicado que muchas veces la valoración de los organismos internacionales suele tener datos diferentes a los que algunos funcionarios públicos tienen, pero también coincido en que lo que tenemos que hacer es aferrarnos a que finalmente tenemos una tendencia de crecimiento. Y bueno, también tenemos como datos más positivos. Finalmente, es cierto que no hemos domado la pandemia, es cierto que tenemos ahorita pues cifras de inexistencia en el Seguro Social que todavía desconciertan, tenemos todavía muchos enfermos de COVID, pero también es cierto que la vacunación ha permitido que, digamos que por lo menos la mortalidad disminuya, lo cual es bastante positivo. Y bueno, pues finalmente esto de una u otra forma nos ha ayudado dentro de una recuperación como empresarios a continuar con nuestras empresas y con nuestros negocios. Eso es muy importante. Reconocer, vislumbrar, porque saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos nos va a permitir ir conociendo este tema. Y esto te lo quiero consultar, estimado Rubén. Ya Claudia toca el tema de la pandemia. Vemos que por ahí el IMSS reactivó este permiso digital para las personas que estuvieran contagiadas. En tu experiencia, ¿qué tan fuerte a los afiliados de Coparmex han visto disminuido su capital humano por la pandemia de manera regional en Puebla, estimado? Mira, la semana pasada platicábamos un poco con algún medio sobre este tema. Fíjate que Coparmex, por su composición, lo integran empresarios de todos los giros, de la industria, del comercio, de los servicios, de todo, y de todos tamaños. Tenemos desde la empresa automotriz más grande hasta la zapatería familiar que lleva 3 generaciones y que se ha mantenido así. Bueno, entonces nosotros reflejamos mucho lo que pasa en el país. No tenemos números tan diferentes como a lo que va pasando. No me acuerdo el porcentaje, pero andaba en un 17%, me parece, lo que se había traducido. Ahorita que lo estabas diciendo, estaba pensando si traía el número ahí en algunos papeles, pero la conclusión a la que llegábamos era que lo que veíamos con nuestros afiliados en Puebla era muy similar a lo que estaba sucediendo con el resto del país. También era cierto que veíamos que estábamos, aunque seguían incrementándose el número de permisos y de bajas por el tema del COVID, también era cierto que se habían reducido un poquito otros datos en el tema de hospitalizaciones y todo, venían las bajas, pero no habíamos tenido datos ya de hospitalizaciones importantes, sobre todo de muertes, de donde se había reducido de forma más importante. Esto nos lleva, estimado Rubén, Claudia, a estar analizando que otra de las ventajas que nos ha identificado la pandemia, pues es el teletrabajo, ¿no? Ya es una cosa que nos ha permitido salir adelante, acercarnos a las herramientas de innovación, estas nuevas tendencias que debemos ir adoptando en nuestros centros de trabajo. Coparmex, como ser un referente a nivel nacional que aglutina patrones, yo quisiera que me comentaran, que me vertieran sus comentarios. ¿Ustedes vislumbran que la reforma laboral o la reforma del teletrabajo, del outsourcing, qué impacto ha tenido
ha sido para bien, ha sido para mal, desde su trinchera, desde su óptica. ¿Cómo analizan esta circunstancia que también ha sido como resultado de la pandemia? Clau. Perdón, es que aquí creo que estamos hablando de dos reformas diferentes. La reforma en materia de teletrabajo, que si no me equivoco, se incorporó en la ley con la reforma del presidente Calderón. Me parece que ha sido bastante beneficiosa y tuvo buenos resultados durante la pandemia. Es más, le permitió a muchas empresas seguir operando, honestamente. Y me parece que va a tener que seguir avanzando y va a tener que seguir evolucionando, porque no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero me parece que lo que sucedió en muchos casos es que el patrón como que aprendió que realmente tiene que basarse más en un tema de productividad que en un tema de tener al trabajador puesto a disposición un determinado número de horas. Entonces te cambian la jugada y ya no es tú tienes que estar sentado de 8 a 4 y si te doy trabajo o no te doy trabajo ya es problema mío. Te lo cambio por tú tienes que tener este resultado, no importa si es en la madrugada, en la noche, en el día, el sábado o el domingo, tú tengas el resultado a tiempo y con eso me basta. ¿Qué es lo que ha generado? La verdad es que con independencia de que se habló de que la pandemia había generado trastornos en el sueño de las personas y que te había cambiado hasta el horario, con independencia de eso, lo cierto es que vamos a tener que tener una adaptación ahora que regresemos al trabajo, digamos, trabajo en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque esta tendencia de quedarte con un producto y no con un horario, yo creo que se va a quedar. Y a mí me parece honestamente muy positivo. Pero ¿qué es lo que ha llegado a pasar? Que en algunos casos el empleador realmente está enfocado en, bueno, te tengo las 8 horas, pero aparte de las 8 horas me tienes que entregar el resultado. O sea, vamos a tener de una u otra forma que adecuar nuestros procesos de manera que sí lleguemos a un resultado, que me parece que eso es lo que hace, por ejemplo, que en países de primer mundo se permita disminuir no solo el horario laboral, sino el número de días laboral. El que el trabajador trata de ser lo más productivo posible porque al patrón lo que le interesa es tener el resultado y no tenerlo sentado ahí durante determinado número de horas sin hacer nada. Pero eso vamos a tener que evolucionarlo también en ley, también en norma y también en procesos productivos en las empresas. Creo que ese es un punto positivo que nos trajo la pandemia, el forzarnos a entrar en esta jugada, pero sí vamos a tener que adaptarnos como patrones y como trabajadores. Esta es una nueva jugada y aquí no me interesa tenerte aquí 8 horas limándote las uñas. Me interesa que tengas este producto en las 8 horas que estés sentado ahí. Hacer mucho más eficiente y eficaz el trabajo dentro de la oficina, permitiéndote también el tener trabajo fuera de la oficina. Que la verdad es que también te apertura la posibilidad cuando acabemos con la pandemia o incluso ahorita que se han aperturado más actividades, a tener, discúlpenme, una vida afuera. ¿Por qué? Porque si aprendes a ser productivo, bueno, pues puedes distribuir tu tiempo de manera que disfrutes mucho más a tu familia o que tengas otras actividades. Es correcto. Y esto es muy, muy importante en la evolución del modelo de negocios. Y siguiendo con el tema, ¿qué va a pasar o cómo vislumbra la Coparmex la inversión privada, no pública, privada, que sea un factor de crecimiento? Mira, José Luis, creo que hay un tema que está sobre la mesa precisamente ahora, que es el de la reforma eléctrica. Yo pienso, y lo hemos platicado también en el centro y con otros presidentes, que va a estar muy amarrado el tema de la inversión al resultado de la reforma eléctrica. Hemos platicado con socios de distintos tamaños, colores y sabores, y sus corporativos, sus inversionistas, sus consejos están pendientes de qué va a pasar con esto. Debemos de entender que es quizás en este momento el factor determinante para la inversión más importante que tenemos en México. Si la reforma eléctrica sale en los términos en los que está planteada en este momento, definitivamente va a ser una piedra en el camino muy, muy grande para atraer inversión. Habrá quien diga esto es lo que yo buscaba, voy a llegarle y todo, pero en realidad estamos poniéndole muchos obstáculos en el camino a la inversión si creemos que si seguimos avanzando con la reforma como está. Entonces, digamos que en este momento la inversión está detenida. Hay empresas que no se van a ir en este momento, no a corto plazo ni a mediano plazo, pero al menos detuvieron su inversión y su crecimiento.
No están planteándose en este momento nuevas líneas de producción, no están planteándose nuevas instalaciones, hasta no tener claro hacia dónde va esto. Y creo que ahí es donde nosotros como Coparmex, a nivel nacional y a nivel local, hemos trabajado mucho tratando primero de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia, el impacto que tendría en su vida diaria esta reforma planteada tal como está. Y también hemos hecho cabildeo con los diputados principalmente para que entiendan el impacto de esta decisión. En la medida que ellos son capaces de entender el impacto que está teniendo esto, sabemos que hay necesidad de mejorar, ningún modelo es perfecto y que seguramente nuestro modelo energético en México tiene muchas áreas de oportunidad, pero que entiendan que la reforma como está va a determinar mucho de las inversiones y el desarrollo en los estados y en el país en general. Hay gobernadores, francamente yo pienso, preocupados por el tema porque saben que sus modelos de viabilidad en sus estados dependen mucho de esta reforma. Entonces, yo creo que la inversión está ahorita viéndonos con mucha atención, con la lupa puesta, viendo los acuerdos, viendo cómo se está negociando el tema de la reforma eléctrica, y a partir de ahí muchas cosas en el país pueden cambiar para bien, de verdad espero que así sea, o también para mal, ¿no? Esto es muy importante, y sobre todo es importante que los organismos empresariales se manifiesten, hagan ese cabildeo, socialicen el conocimiento, muestren cómo viene la reforma, qué pasaría en una proyección, si se aprobara como viene, qué pasaría si invertimos en energías renovables, hacia dónde va el mundo, hacia dónde nos estamos conduciendo, y tener este diagnóstico pues, lo más cercano a la realidad, pensando en la creación de empresas, pensando en la creación de empleos, que eso se va a traducir en unos satisfactores para la sociedad, reitero, desde Mexicali hasta Mérida. Recuerden, amigos, que estamos platicando hoy día de reactivación económica con nuestros amigos Rubén Furlón Martínez, él es presidente de Coparmex Puebla, y la licenciada Claudia López Corral, presidenta del Consejo Editorial en Defensa Fiscal. Estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Escúchanos en digital, www.radio.anagua.mx. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Listo, amigos, ya estamos de regreso en De Empresario, platicando hoy día de reactivación económica con nuestros invitados, el presidente de Coparmex Puebla, Rubén Furlón Martínez, y la licenciada Claudia López Corral, presidenta del Consejo Editorial en la revista Defensa Fiscal. Estos temas de economía, de negocios, es muy importante que le estemos platicando, socializando esas áreas de oportunidad que tenemos como empresarios, como mexicanos, buscando la creación de empresas para que se traduzcan en empleos y satisfactores para la sociedad mexicana. Estimada Claudia, quedábamos al finalizar el bloque, le consultábamos a nuestro amigo Rubén con el tema, siguiendo con la reactivación económica. Hoy día, teniendo una abogada, el Estado de Derecho mexicano ayuda, facilita, es promotor para la creación de empresas y de la inversión extranjera hacia nuestro México. Bueno, José Luis, yo creo que aquí me voy a apegar bastante justamente a lo que acaba de comentar Rubén. Digo, a mí me llama mucho la atención dentro de los anuncios que hizo la Secretaría de Economía conjuntamente con NAFIN y COFEPRIS, si no me equivoco, respecto a la reactivación económica. Me llamó mucho la atención que justamente hace un llamado a la inversión extranjera y hace un llamado al fomento de la inversión. Señalan varias acciones para fomentar la inversión, pero coincido en que realmente ahorita el fomento de la inversión depende, por un lado, el tema de la reforma energética es un tema verdaderamente muy importante. ¿Por qué? Porque para generar inversión necesitas demostrar que hay seguridad jurídica. Así de sencillo. Y la verdad es que si tú no puedes mostrarle a los empresarios que estás en un país con un Estado de Derecho firme y donde hay seguridad jurídica, es muy difícil que un empresario invierta, por lo menos fácilmente o con confianza. Y la seguridad jurídica tiene muchas aristas, la verdad. Una de las aristas, por ejemplo, cuando hablas con un abogado y le dices seguridad jurídica, te dicen, sí, mira, es un principio que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que tienen permitido y los particulares todo lo que no tienen prohibido. Y en resumen, como la forma más sencilla de decirlo podría ser esa. Pero en realidad tiene muchas vertientes. Una de las vertientes que señala Miguel Carbonell y Sánchez es, por ejemplo, el principio de que la ley no solo debe de ser pública o la norma, las reglas, no solamente deben de ser públicas,
sino que tienen que tener el suficiente tiempo para probar qué tanto funciona. Yo me voy a enfocar en el tema que más conozco, que es obviamente el tema fiscal. Y, o sea, sí les puedo decir que de las primeras reformas que entraron en esta administración fue una reforma penal fiscal. Y a partir de la reforma penal fiscal que fue en 2018, hemos tenido incluso más de una reforma fiscal por año. El año pasado tuvimos reforma fiscal a inicio de año con la entrada de la ley de ingresos, que se movió la miscelánea fiscal. Con miscelánea me refiero a todas las leyes, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, Código Fiscal de la Federación. Y después vino una reforma en materia de outsourcing que desde mi perspectiva, más que un tinte laboral, tuvo un tinte completamente fiscal. ¿Qué nos genera esto? Bueno, la verdad es que en particular en materia fiscal, para que tú puedas ver cómo opera la ley, necesitas esperar al menos 5 años. ¿Por qué? Porque para que la autoridad pueda llevar a cabo sus procedimientos de fiscalización o concluya, prescriban sus facultades para hacerlo, tienen que transcurrir por lo menos 5 años. ¿Qué significa? Que yo para dotar de una verdadera certeza jurídica a mis gobernados respecto a una disposición de carácter fiscal, tendría que esperarme al menos 5 años para ver cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Voy no solo a cómo la opera la autoridad, cómo reacciona el contribuyente y lo más importante, qué es lo que dicen los tribunales. Porque finalmente la última palabra en la interpretación de la ley la va a tener el tribunal. Y bueno, obviamente se van a amparo la Suprema Corte de Justicia, pero me voy al Poder Judicial. ¿Qué es lo que yo observo desde el punto de vista fiscal? Se han reformado artículos que a pesar de que han entrado en vigor, porque el artículo transitorio dice entran en vigor al día siguiente de su publicación, nunca se han operado. Por ejemplo, el tema de razón de negocios en el Código Fiscal, que entró en vigor hace 2 años, se modificó sin haberse operado el año pasado y que en esta reforma de este ejercicio fiscal se incorporó en varias disposiciones como puntos muy importantes para determinar el cumplimiento de los contribuyentes en un ejercicio de fiscalización. Entonces, aquí la verdad es que lo que yo observo en términos generales es que los contribuyentes, obviamente los empresarios, sienten una gran inseguridad jurídica al no tener las reglas claras en materia fiscal. Otro ejemplo es la carta aporte. La carta aporte, nos señalan que empieza la carta aporte, nos cambiaron varias veces las reglas del juego. En esta miscelánea fiscal, esas sí reglas de miscelánea fiscal, así es, se publicaron en diciembre, en donde ya vienen establecidas claramente las reglas del juego de lo que es propiamente la operatividad de la carta aporte. La verdad es que entramos en un periodo de aplicación sin multas porque la misma autoridad tiene que ver cómo funciona. Y nos encontramos con empresarios que tienen la duda de, bueno, para empezar, ¿cómo saco la carta aporte? ¿Cuándo tengo que tenerla? ¿Cuándo no tengo que tenerla? Y ese tipo de inseguridad jurídica es terrible para el inversor, para el inversionista, perdón. Y eso es muy importante, ¿no? Conocer de antemano esto. Es básico. La verdad es que creo que es muy importante para los particulares y en particular para los empresarios el saber que existe una certeza jurídica, que están bien definidas las reglas del juego, que sabes si tú entras a invertir, cuáles son las reglas que te van a regular y cuáles son tus límites y cuáles son los límites de la misma autoridad. La verdad es que es muy triste, por ejemplo, ver que empresarios llegan e invierten en un tema y de momento te dicen, híjole, qué pena, Big Brother, las reglas cambian y me quedo con tu inversión. Obviamente todos los demás inversionistas se paralizan. Entonces creo que de verdad es muy, muy importante fomentar un Estado de Derecho y obviamente también es parte de lo que lleva a cabo Coparmex justamente al estar en seguimiento de todas las iniciativas y señalar qué impacto pueden tener. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho, un marco de derecho que nos brinde seguridad jurídica siempre va a ser de una u otra forma un impulsor de inversión. Eso es muy importante. Estimado Rubén, se acaba de publicar hace algunos días una encuesta que hace el Infonavit y me resultó muy importante. Según esta encuesta de desempeño y prospectiva nacional de empresas, señala que 7 de cada 10 empleadores consideran que su situación económica regresará en menos de un año. Ojo, 7 de cada 10 según esta encuesta que levanta el Infonavit. Ustedes como Coparmex,
¿cómo lo tienen vislumbrado? ¿Qué te dice el empresariado? ¿Qué te dicen los afiliados cuando tienen sus reuniones de manera frecuente? Mira, hace 2 semanas presentamos a nivel nacional con Pepe Medina el informe Data Coparmex 2.0. Es un informe que se presenta cada 3 meses, me parece, con información que se recaba de los empresarios afiliados a Coparmex en distintos temas. Y todo tiene que ver con el clima para hacer negocios, tanto en el país como en las distintas ciudades. Se levantó la información en 102 ciudades. Con respecto a este tema sobre el invertir en México y hacer negocios en México y las perspectivas de recuperación, fíjate que está bien, está interesante. Ellos hablan de Coparmex, se suele ser mucho más crítico, el empresario Coparmex suele ser más crítico y más duro. Estaba de 5 a 6 de cada 10 personas, dependiendo del estado. Hay unos con una situación muy complicada, pero en promedio de 5 a 6 de cada 10 que veían que este año iba a mejorar las condiciones y que podían ser capaces de invertir para que mejorara la empresa o para crear una empresa nueva. Entonces, son datos que primero te indican una cosa: el empresario es optimista por naturaleza, se la va a jugar. Y si la tormenta está fuerte, se pone un abrigo más fuerte o un impermeable más grande y va a salir a la lluvia. Entonces, creo que eso es muy importante. Hay que arriesgar, hay que echarle ganas. Hay oportunidades, siempre las hay si logramos hacer que encauzar un poco algunas cosas. Creo que podremos tener unas oportunidades de recuperar. Y de acuerdo a lo que tú me dices y a lo que nosotros vimos en nuestra data Coparmex, la voluntad por parte de la iniciativa privada del empresario está ahí. Tenemos que darle la vuelta a esto y hay ganas, al menos por este lado. Es cuestión de ajustar algunas cosas, de que el gobierno le entienda un poco más. Ya lo dijo Claudia ahorita, o sea, qué difícil es empujar la carreta cuando no sabes qué está pensando el gobierno ni qué va a hacer. O sea, ya deja que las leyes están mal redactadas, mal implementadas y luego además hacen lo que quieren. Eso complica mucho la operación, complica mucho la atracción de nuevos capitales. Pero a final de cuentas hay que ir, ¿no? Eso es muy importante. Siempre pensando en el bien común, en el bienestar, y eso lo generas con la inversión privada, pensando que la sociedad civil, aquí, dependiendo de quién nos esté escuchando, si acuñamos el término inversionista, emprendedor o empresario, para mí son lo mismo. Es alguien que apostó, que tiene su dinero, que tiene un excedente, que tiene su riqueza particular y lo invierte en un modelo de negocios que crea una empresa, una organización, una actividad económica lícita para generar satisfactores que la sociedad requiere, buscando una utilidad, que esa se traduce en el pago del impuesto como consecuencia de su actividad económica. Siguiendo con esto, no podemos dejar pasar por alto un tema que también ha sido muy importante, el de las remesas. Entendamos que las remesas las envían la gente que no encuentra oportunidad laboral en nuestro México y que tiene que viajar a Estados Unidos y que allá, gracias a los apoyos de Biden, del presidente Biden, envían, junto con el esfuerzo de su trabajo que no encuentran en México, lo ubican allá, envían ese satisfactor económico a sus familiares. Y lo pongo en la mesa porque, revisando este estudio que nos refiere que en Puebla, tengan el dato, Puebla se ubica, obtuvo, los trabajadores que mandaron de Estados Unidos hacia el estado de Puebla, mandaron 2,138 millones de dólares. Cantidades importantes. Yo, cuando hice algún programa con los ejecutivos de finanzas y de franquicias, tocábamos el tema y les dije, ¿qué hay mejor modelo para emprender? ¿Iniciar un modelo nuevo o buscar el know-how de tal vez algo que ya esté establecido para que sea más fácil el camino y emprender o iniciar un modelo de franquicia? ¿Qué podemos hacer, Rubén? ¿Qué podemos hacer, Claudia, para generar más empresas y evitar esta fuga de talento? Porque habrá de todo tipo de... Si hubiera un radar así de que salen tanto mano de obra al extranjero, pero no toda la mano de obra es de jornaleros. Habrá gente que tenga maestría, doctorados, que hagan posgrados en el extranjero y que no encuentran las oportunidades aquí en México y que se van a otro lado a buscar, a sembrar esa semillita de empresario, de inversionista, para generar ese modelo económico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos, cómo aportamos para que ese talento se quede en nuestro México? Mira,
he tenido oportunidad de leer varios estudios de la doctora Elizabeth Salamanca sobre el tema de migración calificada, que es un poco lo que tú hablabas ahorita. Personas con distintos niveles de preparación, o empresarios, o emprendedores, o inversionistas, que están siendo llevados a hacer esta actividad en otros países, ¿no? Hay varios factores de atracción por parte del país que los recibe, de expulsión por parte del país que los manda, ¿no? Y de retención. Es un proceso, es un tema muy complejo, pero yo creo que en la medida en que podamos nosotros sentarnos a dialogar entre los distintos actores que tenemos que ver con el proceso económico en México, creo que encontraríamos la forma. Uno de los principales temas por los cuales, según algunos de los textos que leí de esta doctora, tenía que ver con la certeza jurídica que platicaba ahorita Claudia. Por eso cuando escuchaba le asentía yo mucho, porque es que es increíble que muchos empresarios y muchos inversionistas y emprendedores se van a otro país, no porque les cobren menos impuestos, sino a lo mejor porque les cobran más, pero allá cumplen y estarán tranquilos, porque allá cumplen y se les regresa en servicios de calidad. Entonces son temas que desde la autoridad, desde el gobierno, dejan mucho a deber y que podemos ayudar nosotros a impulsar, dialogando, viendo cuáles son las prioridades, el tema de la miscelánea fiscal o de la reforma fiscal, el tema de la reforma eléctrica, con 2 o 3 acciones importantes por parte del gobierno. Y nosotros, como iniciativa privada, comprometiéndonos a mantener los empleos, a mejorar las condiciones en las que se ofertan y todo, y hacer socios atractivos para los nuevos inversionistas, nuevos empresarios que lleguen, creo que podríamos ser de manera paulatina, convirtiéndonos otra vez en ese lugar en donde yo quiero ir a trabajar, en donde yo quiero crecer, en donde yo quiero emprender, desarrollar mi negocio y todo. En este momento, desafortunadamente, hay muchos inversionistas, muchos empresarios, emprendedores, que si siguen acá es porque no le han entendido cómo irse. Y antes de que le entiendan, tenemos que generar las condiciones para que se queden y generen riqueza y bienestar y mejores oportunidades para todos. Pero eso tenemos que hacerlo ya sentados y platicar, ¿no? Aquí en Puebla nos ha costado mucho trabajo, Claudia es testigo, el diálogo con las autoridades. Es muy difícil sentarse y dialogar con las autoridades. Yo creo que es un fenómeno nacional donde los gobiernos de últimas fechas tienen la piel muy delgadita y si les dices, oye, te quedó chueco ahí, hay que pintarle bien, se ofenden y cuesta mucho trabajo ir impulsando iniciativas que nos beneficien a todos cuando solamente es un lado el que quiere proponer, el que decide, el que aprueba, el que gasta y el que todo, y no escucha a todos los demás actores y actores económicos que podrían ayudar a que estas decisiones, a que estos ajustes o estos cambios se enfocaran y fueran más importantes. Esto es muy interesante, tener y conocer estos temas. Me queda 1 minuto antes de hacer un corte. Estimada Claudia, esta pregunta es para ti. 1 minuto, estimada Claudia. Como no vamos a crecer al 5%, la parte fiscal, el pago del tributo, pues pienso yo que va a ser como que el caballo que va a jalar la carreta, ¿verdad? Y si lo vemos, por ahí en las últimas mañaneras, en las últimas conferencias, se refiere al pago de impuestos a los grandes contribuyentes, las aerolíneas, la venta, lo que se prevé que sea la venta de Citibanamex, el cobro de Televisa por la fusión con Univisión y Slim por escindir América Móvil. ¿Qué escenario fiscal, 1 minuto, prevé el pago de impuesto a los contribuyentes? Bueno, en realidad la iniciativa de la reforma fiscal que se presentó no señala propiamente eso, no quisiera contradecir el dicho de los grandes contribuyentes, pero la iniciativa de la reforma fiscal más bien señala como fuente de ingresos la creación del reciclo. Lo que obviamente te habla, considerando que el target, el objetivo del reciclo más bien es la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa, más bien creo que la tendencia gubernamental va a ser voltearse ya con pequeño y mediano empresario para el cobro de impuestos, por lo menos durante este ejercicio fiscal y a ver cómo funciona. Pero sí, eso fue por lo menos lo que señaló la iniciativa de la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero. Y es un tema que vamos a platicar. Estimado auditorio, permítanme hacer un corte recordando que estamos platicando hoy día de reactivación económica con nuestros invitados, presidente de Coparmex Puebla, Rubén Furlong Martínez, y Claudia López Corral, presidenta del Consejo Editorial en Defensa Fiscal. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, usted escucha Radio Anáhuac en el www.radio.anáhuac.mx y en el 1670 de su AM. Vamos a una pausa y regresamos.
Listo, amigos, ya estamos en nuestro tercer bloque platicando de reactivación económica con nuestros invitados, presidente de Coparmex Puebla, Rubén Furlong Martínez, y nuestra amiga Claudia López Corral, presidenta del Consejo Editorial en Defensa Fiscal. Y siguiendo este eje del programa, que se trata de platicar de reactivación económica y de propuestas, me gustaría mucho escucharlos, saber su opinión respecto al programa que acaba de presentar hace, pues, está fresco esto, hace algunos días, la secretaria de Economía, de los ejes que presenta el gobierno federal, de lo que se prevé o lo que se vislumbra del plan de reactivación económica, que presenta que son 4 ejes: el de mercado interno, el eje 2 de fomento a la inversión, eje 3 comercio internacional, el eje 4 competitividad. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son sus comentarios que ustedes como Coparmex vislumbran esos ejes y directrices en este plan que se presentó? Si quieres, Claudia, tú primero. Bueno, pues la verdad es que tiene algunos puntos que me parecen interesantes. Digo, el tema del fomento a la inversión, desde mi muy personal punto de vista, lo veo como muy direccionado a proyectos muy específicos. Creo que es muy importante considerar que uno de los pilares de la economía es el gasto público. Gasto público, obviamente lo que es la política financiera y la política fiscal, pero la política de gasto público es muy importante para el impulso a la economía. Entonces, digo, obviamente creo que mientras más reactiven el tema de gasto público, también más se va a reactivar la economía. O sea, creo que es un punto que hemos podido observar. Mientras más contraes el gasto, obviamente también se contrae la economía. ¿Y cuál es el idóneo? El idóneo es obviamente contraer el gasto cuando la economía por sí misma puede movilizarse sin que tengas que usar el gasto público. Pero bueno, a lo largo de la historia usas el gasto público para reactivar la economía. Entonces, a mi parecer, podría ser como un poco más de gasto público, no tan direccionado en algunos puntos. Creo que también sería de muchísima utilidad para poder mover la economía. Obviamente nos ayudaría a todos, empresarios, ciudadanos y habitantes del país. Creo que desde el punto de vista de fomento a la inversión, pero a la inversión extranjera, fue un punto que ya mencionamos aquí. Va a ser muy importante lo que se determine en el tema energético. ¿Por qué? Bueno, pues porque la iniciativa en reforma energética no solamente lo estamos observando o puede tener repercusiones o va a tener repercusiones en México, va a tener repercusiones en inversiones extranjeras. El TECMEC, digo, ahí te hablo, ¿no? Ahí te cuento. Ahí te encargo. Ahí te encargo, ¿no? Entonces, obviamente, el cómo se comportan los legisladores respecto a esta iniciativa en particular puede implicar un aumento o una disminución de inversión extranjera. Eso es un hecho. Y, bueno, creo que aquí también me llama mucho la atención que se habla de incremento del contenido nacional, pero pues, si hablamos de un incremento en contenido nacional, también tenemos que hablar de modificar tratados internacionales. Y todos sabemos que la modificación de tratados internacionales no siempre es tan rápida. Entonces, digo, qué bueno que se plantea, qué bueno que se prevé. Sería muy bueno que nos establecieran a lo mejor tiempos, porque a lo mejor no puede llegar a ser tan rápida como quisiéramos, pero hay algunos puntos que sí se pueden hacer más bien desde casa. Se habla del tema de una mejora regulatoria. La verdad es que la mejora regulatoria no es nueva, señores. Tiene mucho tiempo la ley general y la verdad es que antes de la ley general teníamos una ley federal y la CONAMER antes era COFEMER y el tema de la mejora regulatoria tiene muchísimos años y no siempre le damos la importancia que le deberíamos de dar. Digo, honestamente, los requisitos para crear una empresa son muchísimos. Son muchísimos, es increíble. Bueno, los requisitos a llenar en la carta aporte son muchísimos, señores. Mira, no me voy, ya no quiero saber para abrir una empresa, así para llenar la carta aporte son, me parece que 180 rubros los que tengo que llenar. Obviamente creo que una mejora regulatoria, que ojo, aquí no nada más tendría que ser a nivel federal, tendría que ser a nivel estatal y a nivel municipal, un verdadero cumplimiento de la ley que ya tenemos. Ojo, de la ley que ya tenemos por parte de las autoridades, obviamente ayudaría muchísimo al desarrollo de las empresas. Creo que aquí es muy importante señalar, la verdad es que llámenme ilusa si quieren, pero yo soy una persona que cree mucho en el Estado. No el Estado como figura autoritaria, sino el Estado
como el Estado lo conformamos tanto el gobierno como las personas que vivimos en el país. Y estoy convencida de que la única forma de sacar adelante el país es justamente en un trabajo conjunto. Entonces, yo lo que aquí observo es que la Secretaría de Economía efectivamente habla de acciones gubernamentales, pero habla de acciones gubernamentales que se tienen que llevar a cabo forzosamente con empresarios, inversionistas, sector privado, como ustedes lo quieran denominar, tanto nacional como extranjero. Por lo tanto, creo que es verdaderamente más importante ahora que nunca el sentarnos a conversar, el ponernos de acuerdo en cómo se van a llevar a cabo estas mejoras y no tratar de dejárnoslo o todos los empresarios o todo el Estado. De verdad, es un trabajo conjunto. Y es más, una que es amante de la Constitución. Si ustedes leen el artículo 25 de la Constitución, así lo señala. O sea, la Rectoría Económica del Estado lleva conjuntamente el trabajo tanto gubernamental como el sector público, el sector privado y el sector social. Entonces, creo que aquí es muy importante visualizar al país como de todos. El país es mío, es del gobierno, es de los empresarios, es de los trabajadores, es de los jornaleros, es de todos. Y todos tenemos que entrarle para sacar adelante al país. Y eso es muy importante. Estimado Rubén, tus comentarios. Bueno, yo trato siempre de ser optimista, pero en este caso lo voy a hacer al final. Pero creo que es una carta de buenas intenciones, porque como lo mencionábamos hace unos momentos en el corte, es prácticamente una calca de lo que ya se presentó en el 2021. En el 2021, desde nuestro sindicato patronal, hicimos varias propuestas para tratar de sumar en estos 4 ejes y que desde nuestra perspectiva podrían ayudar a acelerar la implementación de estas medidas. Todo temas como, traigo aquí algunos, como acelerar los procesos de devolución de IVA y restaurar la compensación universal al menos para el 2021. Esperamos que se pueda hacer ahora, deducción al 100% de las prestaciones laborales, el tema de la regionalización, exención del 100% de los impuestos sobre la realización de juegos y apuestas. Este fue un tema que sacaron ellos. Entonces, no se aplicó. Siguió todo igual. No solo es una carta de buenas intenciones, es una carta de buenas intenciones que desde mi perspectiva no tienen esas buenas intenciones. Las escribo con toda la intención de no cumplirlas. Primero, y eso creo que es lo más importante, porque no sé cómo. Segundo, porque no estoy dispuesto a dialogar con aquellos que pudieran ayudarme a entenderlas y aterrizarlas. Y tercero, porque a veces pienso que les da igual. Entonces, creo que me gusta que se haya presentado, me gusta que se haya convocado nuevamente a las organizaciones empresariales, me gusta que estén en torno a este lanzamiento todos los actores económicos o la mayoría de los actores económicos del país. Y mira, estamos entrando en el 3er año. Yo tengo la esperanza de que finalmente se hayan dado cuenta que si no es en conjunto, como dice Claudia, si no somos todos sumados en un proyecto de país, esto no va a ir a ningún lado. Y el próximo año estaremos viendo otra presentación de reactivación económica, muy igual, solamente agarran lo mismo y le cambian del 2022 por el 2023 y nos vuelven a presentar lo mismo. Pero no se vuelven a reunir, no le dan seguimiento a las propuestas, no le dan seguimiento a sus propios lanzamientos y desde Palacio Nacional todas las mañanas se dedican a dinamitar la relación, la convivencia o el trabajo en conjunto que pudiéramos tener los distintos actores. Entonces yo espero que al saber que estamos en el 3er año, que estamos ya muy, muy cerca de hacer inviable casi cualquier cosa que quiera de aquí en adelante, por fin se pongan las pilas, la secretaria entienda de una vez por todas que tiene una función fundamental en el futuro del país y que necesita del apoyo de todos, que necesita que todos estemos subidos ahí y que todos estemos discutiendo, y cuando se diga algo que no vaya en la visión a veces tan estrecha que tiene el gobierno con algunos temas, sean capaces de abrir un poco esa visión, entender lo que se está proponiendo y ver en la medida posible incluirlo para tener estrategias más amplias, estrategias mejor desarrolladas, donde estamos participando y sumando todos. De otra manera, el próximo año estaremos platicando un poco de lo mismo y será otro lanzamiento igual. Yo tengo esperanza que hayan aprendido el año pasado, que solos no se puede,
que necesitamos de todos, y como dijera Pepe Medina, y necesitamos estar unidos, ¿no? México necesita de todos y nos necesita unidos. Que lo hayan entendido, que les haya llegado el mensaje y que empiecen de una vez por todas a sumar en todos temas, ¿no? Obviamente la reactivación económica, pero temas de salud, nos estamos también quedando muy desplazados, y a partir de ahí tengamos un futuro al menos un poco más, con más claridad. Esto es interesante. Sumando a esto, ¿qué podemos hacer para convocar a la sociedad, a la iniciativa privada, a los inversionistas, empresarios, emprendedores? El término que les acuñe, que más sentido les haga, para mí es lo mismo. Son personas que invierten, que generan empresa, y esta parte. ¿Cómo apoyar la formalidad de las pymes? ¿Cómo sacarlos de allá y decirle, súmate para acá? Sí, yo creo que un gran avance fue el tema del aumento al salario mínimo general. Hay una ruta que desde Coparmex hemos apoyado ya desde el 2016 para que en el 2024 logremos que en una familia de cuatro personas donde 2 trabajan, alcancen la línea del bienestar familiar. Yo creo que esta acción, que a veces parece muy simple y que no termina de dársele el mérito que tiene, va a ser muy importante para lograr pasar a la formalidad, porque en la medida que más familias que están en informalidad se den cuenta que en este tipo de trabajos van a tener seguridad social, van a tener salud, van a poder cubrir sus necesidades básicas, además de algunos satisfactores de diversión, de entretenimiento, de viajar un poco. Creo que en la medida que logremos aterrizar eso, podremos irle dando la vuelta a esto. El 50% de nuestra economía es informal, ¿no? Podremos irle dando la vuelta a esto y podrán irse acercando un poco más, entendiendo que a lo mejor van a ganar menos de pronto en su bolsa, pero van a ganar más en temas de seguridad. Creo que acciones como esa, como el aumento del salario mínimo general, puede ser una de ellas que te encaminan a esto. Otra es cambiando la cultura emprendedora en México. No son chambas, son futuros empresarios. Tienen que entender y verse así. Y saber que aunque en este momento entremos con un modelo de negocio pequeñito, no lo veamos así, lo veamos por las posibilidades y el potencial que tiene. Y no se trata de que todos nos convirtamos en el próximo Mark Zuckerberg o alguno de otros. Se trata de poder vivir bien, con dignidad, con futuro, atendiendo todas nuestras necesidades y cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y yo creo que para eso México sí tiene mucho que ofrecer, pero necesitamos entenderlo nosotros y hacérselo entender a toda esta nueva camada de pequeños empresarios o de emprendedores que se van a convertir en empresarios o personas que están trabajando en informalidad porque no han visto los beneficios de la formalidad. Eso es muy interesante. Y esta pandemia, otra lectura que le podemos dar a la pandemia, es que la innovación ya forma parte. Tienes que tener esa visión de generar un producto o servicio junto con que Claudia lo comentaba muy bien, era muy puntual en el primer bloque, junto con la competitividad. Hoy te necesito aquí, no ocupo que estés 20 horas sentado atrás de un escritorio. Si te vas al Radio Pasillo, vas a preguntar cómo le fue a la familia y pierdes de vista que te invierten en ti porque eres el generador, el facilitador para transformar una materia prima o generar un servicio, un satisfactor que le va a dar la solución al problema a alguien que está del otro lado de su máquina, que está buscando una alternativa de cómo facilitar, cómo acceder a esa economía formal a través de tus servicios, Claudia. Aquí me gustaría mucho conocer de Coparmex, de esa visión, cómo adoptar la innovación a los modelos de negocios, Claudia. Bueno, de hecho tenemos una comisión especial de innovación en Coparmex. En el Centro Empresarial Coparmex Puebla, o sea, trabajamos en comisiones de trabajo y hay una comisión especial de innovación y en estos momentos se está analizando la comisión jurídica, que tengo el honor de presidir junto con la comisión de innovación y la comisión de educación, la posibilidad de elaborar un proyecto de iniciativa de ley estatal para proponerles a los legisladores estatales justamente el impulso a este tema. La verdad es que Coparmex, yo de verdad no es por hacerte la barba, güey. Es una institución que siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque Coparmex ve a la empresa desde un punto de vista social. Enseña al empresario
que la empresa no tiene la finalidad únicamente de generar utilidades. Obviamente, pues todos buscamos tener utilidades porque tenemos pues, hijos que mantener, gatos que mantener, el estado o nivel de vida que ustedes quieran mantener, por supuesto. Pero la perspectiva de Coparmex es que la empresa no es únicamente un medio para generar una utilidad. La empresa tiene una utilidad social. La empresa se convierte también en un lugar en donde sus trabajadores tienen que acceder a tener un nivel adecuado de vida, tienen que tener acceso a cierta educación. O sea, la empresa tiene que servir no solo para que el empresario esté bien, sino para que sus trabajadores estén mejor. Porque la visión es que si tú desarrollas una empresa desde el punto de vista social, también mejoras el país. Eso es muy importante. Aquí nos quedan ya 2 minutos y medio para despedirnos. Un comentario breve y por favor si me ayudan con sus datos de contacto. ¿Dónde los ubico? Estoy escuchando la entrevista con el presidente de Coparmex Puebla, Rubén Furlón Martínez, con Claudia López Corral, presidenta del Consejo Editorial en Defensa Fiscal. ¿Qué motivos para emprender y qué recomendarían para crear empresas? 3 para que nos alcance tiempo de despedirnos. Primero, ¿por qué emprender? Porque es increíble. Porque es una misión en la vida de la que no se van a arrepentir. Porque construir riqueza en el sentido más amplio de la palabra es lo mejor a lo que pueden dedicar sus esfuerzos profesionales. En un país donde haya más emprendedores, más empresarios, mejores empresas, como dice la USEM, empresas altamente productivas, socialmente responsables y profundamente humanas, vamos a vivir todos mejor. Los empresarios, los emprendedores son, desde mi perspectiva y creo que desde la de muchos, verdaderos héroes que se rompen el alma por este país, porque lo queremos, porque lo amamos profundamente y porque sabemos que la única manera de sacarlo adelante es generando empleos bien remunerados, empleos desarrolladores que permitan a las familias crecer, que permitan a las familias desarrollarse, que les permitan a las familias avanzar. Muy importante. Claudia, 1 minuto que nos gana el tiempo. Emprender y ser empresario, porque si ustedes observan el Producto Interno Bruto, la mayor parte del Producto Interno Bruto, señores, no es gasto público. No es gasto público. Son los empresarios. Somos los empresarios y los emprendedores los que mantenemos este país. El país depende de nosotros. Señores, sean nacionalistas, emprendan, sean empresarios, como un acto de amor a la patria. Muy bien. Me tengo que despedir rápidamente. ¿Dónde los ubico? ¿Cómo contacto a Coparmex Puebla? Coparmex Puebla, sí, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Coparmex Puebla. Yo estoy como Rubén Furlón, presidente de Coparmex Puebla, igual, en todas las redes. Igual, presidenta de la Comisión Jurídica y de Normatividad de Coparmex Puebla, nos pueden contactar en cualquiera de las redes sociales de Coparmex. Ok, pues me queda mucho que agradecerles su tiempo, invitarlos nuevamente a que nos visiten a Radio Nueva para seguir platicando de estos temas importantes para los empresarios, para estar socializando de empresario a través del 1670. A usted, estimado auditorio, lo veo el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde en otro programa. Muchas gracias. 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 Chao. Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.